Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a continuar con este podcast tan apasionante y tan interesante. Bueno, ya último punto, vamos a hablar de la autarquía, la sociedad, el reconocimiento internacional del régimen franquista. Hemos metido un poco como un batiburrillo para explicar cómo sería, pues, sobre todo la etapa de los años 40, de los años 50 y cómo se vio, sobre todo dentro del régimen y fuera del régimen, ¿vale? Dentro del régimen tenemos la autarquía, esa palabra tan importante que marcó a toda una generación de españoles. ¿Qué es la autarquía? Bueno, primero de todo hay que poner un poquito en contexto la situación cuando termina la guerra civil. Ya sabéis que fue muy desfavorable, había un montón de infraestructuras destruidas, muy poco posibilidad de conseguir alimentos, también digamos, lo que sería la estructura que tiene el régimen para producir alimentos también era como muy escasa. Por tanto, el régimen franquista optó por una solución que, bueno, es como lo del meme este, ¿no? Lo decía, en su cabeza parecía una buena idea, pero no lo era tanto. Es decir, ¿qué es la autarquía? ¿Vale? Pues es un sistema económico, ¿vale? Que promueve varias cosas. Primero, la autosuficiencia, es decir, que tú puedas hacer o sea, hacerlo por propia iniciativa, ¿no? Y el autoabastecimiento, es decir, que todas aquellas materias primas que tú necesites las puedas tener gracias a tus recursos, ¿no? Os sonará seguramente al proteccionismo del siglo XIX, pero es todavía como más, o sea, como más estricto, entre otras cosas porque estamos en los años 40, que no se nos olvide nunca el contexto internacional, estamos en la Segunda Guerra Mundial y el comercio internacional pues estaba un poco como congelado, ¿no? Entonces, digamos que España pues opta por esto, también porque a partir del año 45 habrá un bloqueo económico y político a España, entonces pues bueno, es como la única opción. Como os decía, esto pues parecía una buena idea, ¿vale? Lo que pasa que tanto la producción industrial como la producción agraria en España pues no estaba preparada, es decir, no tenía las infraestructuras. Por ejemplo, la agricultura en España pues carecía de la maquinaria que ya tenían muchos países occidentales, por ejemplo, y solamente con mano de obra pues no se iba a arreglar el asunto, ¿no? En la industria, bueno, se crea el INI, el Instituto Nacional de Industria, y lo mismo, es decir, falta maquinaria, faltan bienes de equipo, falta inversión extranjera que no hay de momento. Sí que habrá en los años 50, pero ahora mismo no. Entonces, pues la capacidad del régimen pues era muy limitada, ¿no? Claro, aquí vamos a ver un poquito esas consecuencias. Primero de todo, el crecimiento económico que buscaba España no se dio, evidentemente, por todos estos factores. Y también provocó pues, años de hambre. Esto es conocido como los años del hambre. La generación de los años 20 y los años 30 que todavía viven, como por ejemplo mi abuela, sé que cuenta que los años 40 fueron muy duros porque era muy difícil encontrar comida. De hecho, existieron las cartillas de racionamiento. Había también un mercado negro muy extendido, que es el famoso extraperlo, ¿no? Que es como que utilizan aquella palabra, aquel caso de corrupción tan rocambolesco en la Segunda República, pues se convierte en sinónimo de mercado negro, porque también era un caso de corrupción, evidentemente. Y bueno, y España pues tenía casos muy graves de desnutrición. Si alguien ve, por ejemplo, las gráficas de la mortalidad infantil en España en estas épocas, vemos como aumenta, ¿no? Porque faltan productos tan básicos como la leche, por ejemplo, el pan, ¿no? España llegó hasta el punto de que Argentina llegó a darle trigo, ¿no? O sea, tenía como muchos excedentes de trigo y pues digamos que le vendió trigo a España y fue un poco como de los pocos apoyos internacionales. Si estáis viendo esto por YouTube veréis que hay como bueno, la parte izquierda sería una cartilla de racionamiento típica, que a lo mejor todavía tenéis en vuestras casas como herencia familiar, y en la parte derecha es una fotografía muy curiosa que dice: los obreros de Franco saludan descamisados. No entiendo lo de descamisado, a Perón. Bueno, esto fue la visita de Eva Perón, la mujer de Juan Perón, la célebre Evita, de la película esta tan horrible de Madonna.
Entonces, pues bueno, digamos que España pues tenía que conseguir los alimentos por donde fuese, ¿no? O sea, ahí era como una opción, ¿no? Entonces, pues esto es muy resumido, ¿vale? Yo entiendo que también hay como, bueno, hay muchos claroscuros y muchas, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, mucha gente se hizo rica con el mercado negro. ¿Por qué? Porque estos alimentos básicos se almacenaban en almacenes, digamos, públicos, nacionales. Lo que pasa es que una parte desaparecía un poquito con la digamos, con la connivencia del régimen, que bueno, que es como que miraba para otro lado, y realmente lo que pasaba era pues que esos productos luego los vendían en el mercado negro, no eran particulares, eran empresas que se hicieron muy ricas, es decir, seguramente muchas de las empresas que luego en los años 50 empezaron a progresar, pues empezarían su camino, digamos, empresarial, pues con el mercado negro. Entonces, pues simplemente pues para que veáis que esto lo que hizo fue agravar todavía más esta polarización de la sociedad que veremos en el siguiente punto. Bueno, pues nada, espero que os haya sido útil y continuamos. Venga, hasta luego.